Bueno, aprovechando que somos muy poquitos, ¿por qué no se pasan todos acá al frente y hacemos más una reunión familiar? Hemos estado hablando acerca de esta gran necesidad de lo que significa la restauración en la vida de todo creyente y en la vida de cualquier persona. Evidentemente hemos encontrado muchas fortalezas a través de las cuales podemos nosotros sostener el hecho de que todos y cada uno de nosotros estamos precisamente en este proceso de transformación y de esta restauración. En medio de todo ello, bueno, el Señor nos permite conocer acerca de su voluntad y sobre todo revelarnos cuáles son tanto el camino que debemos de seguir como las herramientas que nosotros podemos utilizar para andar en ese camino y poder llegar hacia lo que Él nos llama, que es la restauración plena. En medio de este proceso, bueno, nos encontramos con momentos complejos en la vida y la mayor de las veces nosotros nos sentimos en medio de lo que podría ser estas tormentas que se presentan y se avecinan día a día. Comentaba ayer con estas personas con las que me reuní acerca de la experiencia que nosotros vivimos hace ya 13 años, un poquito más de eso, en cuestión de Wilma, que la mayoría de ustedes tal vez también pasaron, como un momento realmente de muchísima turbación. En algunos momentos, más allá del temor, era de terror lo que pudimos estar viviendo ahí. Y la realidad en cuanto al sentimiento que surge en mi corazón, era esta circunstancia de estos dos sentimientos muy especiales. Por un lado, evidentemente el temor de la tormenta, de todo lo que estaba sucediendo ahí, pero por el otro lado también la paz que Dios había puesto en nuestro corazón. Les comentaba a ellos que en este afán de lo que yo creo que muchos vivimos, estuvimos durante horas tratando de secar el agua que se estaba metiendo a la casa, la cual era una labor de verdad por demás tonta, porque seguía el agua entrando por todas partes. Pero llegó el momento en el cual dos cuestiones en mi corazón llegaron muy fuertemente. Una sí fue el miedo de que en algún momento las ventanas se fueran a romper y nosotros estando ahí estuviéramos expuestos a tener un accidente o un mal momento. Pero por el otro lado también esa convicción que llegó en ese momento a nuestro corazón en decir, bueno, permite que Dios tome el control y tú está tranquilo en Él directamente. Y yo creo que para nosotros, así como espero que para muchos, el sentimiento se pudo haber dado en medio de una imagen así. Una paz absoluta en medio de una gran tormenta. Para nosotros fue la experiencia de un huracán, para otros pueden ser mil cosas en el ámbito en el que ellos se desarrollen, en el lugar donde ellos están. Pero la realidad es que todos tenemos esa necesidad profunda que para enfrentar las tormentas necesitamos paz. La semana pasada hablábamos acerca de la paciencia como tal, como un elemento, como una característica, como una de estas grandes atributos que tenemos hoy cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, cada uno que aceptamos el camino de la cruz y que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, podemos contar ya con esos atributos. La paciencia es la que nos lleva directamente a soportar de alguna manera todo lo que venga hacia nosotros con la esperanza de que al terminar esos momentos, esas tormentas, esos tiempos que son difíciles, podamos experimentar el amor, la llenura y sobre todo el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero también hay ese elemento más adicional que se requiere para poder estar precisamente experimentando lo mejor de Dios aún en los tiempos más difíciles y más oscuros que podamos llegar a tener, siempre con la certeza de que Dios cumple sus promesas.
La noche antes de la crucifixión, Cristo les hizo una maravillosa promesa a sus discípulos, y es esta: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Paz. ¿Qué tanto deseamos nosotros la paz? ¿Qué tanto el mundo desea la paz? Yo creo que es uno de estos sentimientos más profundos y más deseados en medio de la vida en este mundo y también de la vida venidera. En nombre de la paz se han hecho grandes cosas, buenas y malas. Pero el hecho es que la paz es algo que se busca con una constante tremenda. Todos deseamos paz, paz interior, paz exterior, pero finalmente lo que deseamos es esa tranquilidad que nos ofrece precisamente la experiencia de poder asumir paz en nuestra propia vida. Pero Dios nos hace una aclaración muy puntual. Verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz es algo que nosotros podemos buscar en un sinnúmero de lugares, de acciones, de actividades, de libros, conocimientos, de consejos, de recomendaciones y tantas cosas que nos podrían hablar acerca de la paz. Pero Dios nos aclara perfectamente cuál es la fuente de la paz. Y no son los libros, no es el conocimiento, no es la justicia, no es el gobierno, no es nuestra fortaleza, nuestras capacidades. La única fuente de paz que podemos experimentar, sobre todo la paz verdadera, la paz que es completa y que nos permite estar tranquilos en medio de la tormenta, es precisamente la que viene de Jesús. No hay otra fuente más, solamente Él tiene ello. Jesús no les prometió una vida cómoda ni tranquila. Todo lo contrario, les dijo que tendrían paz en su corazón, aunque estuvieran rodeados de dolor, dificultad e incertidumbre. Y esa es la misma paz que Cristo promete a todos los que somos sus hijos hoy. En el constante o en la constante del pensamiento del hombre, precisamente buscan una paz como una ausencia de conflictos. Lo que quieren ellos es vivir tranquilamente. El status quo hoy se utiliza mucho en las denominaciones de los gobiernos y demás, en los que preferimos muchos de nosotros llevar la fiesta en paz, no provocar nada, para que no haya confusión, para que no haya conflicto, para que no haya enfrentamiento, para que no haya discusión, para que no haya perturbación en nuestra vida. Nosotros pretendemos tener esos estadios de paz. Buscamos la tranquilidad, buscamos la comodidad, pero lamentablemente la fuente de donde nosotros echamos mano para poder lograr ese sentimiento profundo en nuestro corazón es completamente errado. Y Dios lo dice con mucha claridad: la paz que les ofrezco no es la ausencia de conflicto como tal, sino la certeza en su corazón que a pesar de los conflictos, yo tengo control de las cosas. Y en eso ustedes pueden estar completamente tranquilos, bien cimentados, sin perturbarse. Y entonces sí, van a poder experimentar la paz que desean. No la paz del mundo, sino la paz que yo les ofrezco. No importa qué tan fuerte sea el momento en el que estés pasando, no importa qué tan poderoso sea el huracán o la tormenta que está encima de ti. Si me tienes a mí, entonces vas a poder experimentar la verdadera paz. La paz que Cristo ofrece es una satisfacción que solo encontramos en Él. No hay otra fuente de paz en este mundo. El hombre se ha encargado de buscar 1001 formas de lograr la paz entre ellos. En la década de los 60 fue un tiempo muy complicado para la sociedad en el sentido de la búsqueda de la paz. Por un lado estaba todo el movimiento hippie, que al menos a nuestro país no alcanzó tanto, pero que sí fue un parteaguas en medio de la circunstancia donde la frase regular que todos conocemos era paz y amor.
Y se hacía a través de una vida en común, a través de estimulantes que pudieran traer un estadio emocional que nos llevara hacia ese sentimiento de paz. Pero por el otro lado estaban las grandes guerras, las guerras que se hicieron sin sentido, sin realmente nada que las pudiera justificar más allá que un simple sentimiento de temor en una sociedad que los llevó a invadir un país completamente lejano para poder garantizar paz al futuro. Y ni esa búsqueda por parte de los hippies en medio de una vida en común, la naturaleza y los estimulantes los llevó a la experiencia de la paz, ni tampoco la guerra como tal. No trajo ningún tipo de paz, no trajo ningún tipo de tranquilidad, sino por el contrario, lo único que logramos fue encontrar que el mundo estaba perturbado y seguiría perturbado de aquí hasta que termine la historia de este planeta. Pero la búsqueda continúa, es algo que la gente está buscando y no atinan en encontrar que la única fuente de esa paz es Jesucristo. No depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Puede estar sucediendo cualquier tipo de cuestión a nuestro alrededor. Podemos nosotros estar experimentando verdaderamente mucha perturbación, porque la sociedad se ha descompuesto, porque se ha fracturado, porque la delincuencia ha crecido tremendamente, porque la salud hoy en día es algo que también nos acarrea mucha temor e incertidumbre. Pero si nosotros basáramos la paz en medio de las circunstancias, pues evidentemente no lo podríamos experimentar nunca, porque precisamente las circunstancias se encargan de poder molestar esa tranquilidad que nosotros buscamos. Y entonces la única reflexión correcta y congruente sería buscarla en una fuente distinta que las circunstancias. Y esa fuente distinta a las circunstancias no puede ser sino Dios y su Hijo Jesucristo, que es el que nos ofrece esa paz. Podemos tener la confianza de que, sin importar lo que enfrentemos, el Señor está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y en medio de esta circunstancia empiezan a confluir dos verdades importantes en nuestra vida: la existencia y la preeminencia de Dios como tal, pero también la necesidad de tener una relación estrecha con Él, una relación que solamente se puede construir a través precisamente de su Espíritu, que Él mora en nuestros corazones. ¿En qué momento? En el momento que le aceptamos como nuestro Salvador. Y ahí entonces sí podemos empezar a tener ya de alguna manera un contacto directo con la fuente de esa paz que tanto estamos buscando. Y a través de ella es que la podremos experimentar. Podemos tener confianza de que sin importar absolutamente nada de lo que esté pasando a nuestro alrededor, de lo que nosotros mismos somos y representamos, la fuente de esa paz vendrá de esa relación estrecha que podamos nosotros tener con Dios y con su Espíritu. En la vida venidera disfrutaremos plenamente de todas y cada una de las promesas de Dios, pero hasta que ese momento llegue, podemos disfrutar de su paz en medio de las dificultades y los problemas del mundo. Esa es una promesa. Lo complicado en este momento es asirnos de esa promesa y hacerla una realidad en nuestra vida. Porque sabemos que, sí, Dios en la vida venidera, cuando estamos en su presencia, Él va a permitirnos disfrutar de todo lo que prometió, de esa llenura plena de su presencia en nuestras vidas, que nos va a llevar a que cualquier sentimiento contrario que pudiera existir en nuestro corazón desaparezca por completo. Esa es su promesa. Pero al mismo tiempo también Él nos promete que aún aquí, en este mundo, en esta vida conflictuada, en esta sociedad quebrada, en estos momentos de ansiedad, de angustia, de desesperación para algunas personas, también podemos disfrutar su paz. El asunto es en dónde y cómo estamos buscando esa paz, y que únicamente, como vemos, podemos encontrarlo a través de la fuente de paz perfecta, que es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro lugar. La paz de Cristo no es
la que el mundo ofrece. Y en ese sentido, como comentábamos hace un momentito, el hecho de que el hombre, en su afán de buscar esa tranquilidad, ese estado de confort, haya tratado de inventar 1001 formas, estrategias, herramientas o procesos o procedimientos con los cuales poder disfrutar de paz y tranquilidad, no lo pueden tener, porque la paz que ellos ofrecen es una paz temporal, es una paz que está basada probablemente en dos principios básicos. La primera es la satisfacción de las cosas y la segunda, probablemente algo de lo que trae perturbación a todos, que también es el temor. El mundo trata de encontrar paz a través del temor. Y esto es precisamente lo que encontramos nosotros como una de las grandes motivaciones de las carreras armamentistas. ¿Cómo logras paz en el mundo? Haciendo que todos teman por la cantidad de armas que tú posees y que en el momento las puedes utilizar en contra del otro. Y entonces ese temor genera un sentimiento muy falso, pero que la gente lo podría reconocer como paz en el mundo, cuando no existe esa paz realmente, ni es justificable. Pero eso sucede a nivel de las naciones, pero a nivel personal nos encontramos muchas veces con circunstancias muy similares. La paz en el hogar se lleva a través de el miedo que puede imponer una persona que está por encima de los demás. Como soy fuerte, como tengo muchos recursos, como tengo gran poder, como tengo un carisma muy especial y muchas otras circunstancias, entonces el temor a mí genera que haya paz en medio de mi hogar. Y eso también es una paz completamente artificial, es algo que ni siquiera podríamos llevar paz, porque lo único que realmente podemos entender o que podríamos nosotros descubrir ahí es que es temor el que hace que no haya nada extraño en ese sitio, porque todos tienen miedo de actuar. Y eso es también algo que nosotros tenemos que estar constantemente reflexionando acerca de lo que sucede en nuestro propio entorno. Como hoy, dentro de nuestra sociedad quebrada, la paz que se lleva es a través de el temor hacia el castigo, el temor hacia las consecuencias o el temor hacia lo que podría ser encontrarte en un momento con la autoridad a la cual hoy le tenemos temor, o por el otro lado con los malos, a los cuales también les tenemos temor. Comentaba con algunas personas hace algún tiempo mi experiencia de haber conocido una pequeña ciudad donde el sentimiento de paz y tranquilidad era impresionante. Podías llegar y lo primero que encontrabas ahí era una ausencia de policías. No existía policías ahí. Y podías caminar tranquilo por donde estuvieras a la hora que fuera. Hasta en México, hasta el momento que te enteras de el por qué existía esa paz. Y esa paz existía porque esa pequeña ciudad estaba dominada por el narcotráfico. Y nada de lo que sucediera ahí estaba por encima de los grandes señores del lugar. Y ellos mantenían la paz completamente. ¿Por qué? Porque había un temor profundo de parte de toda la sociedad, por completo, de hacer algo que disgustara a esos señores. Ese es el tipo de paz que en muchas ocasiones nosotros aquí creemos que es la adecuada, pero lamentablemente no. Está muy, muy alejada de lo que verdaderamente Dios nos ofrece. Esta era no se caracteriza por paz, ni externa ni interna. Y lo podemos vivir todo el tiempo y no es más que ya, ni siquiera los noticieros, ya casi en cualquier lugar nos encontramos comentarios de lo que está sucediendo cada momento y cada día en esta ciudad, en este estado, en este país o alrededor de este país. Y no hay paz ni externa ni interna. No hay un momento específico en el que nosotros podamos experimentar paz. Las personas sienten ansiedad debido a sus empleos, situación económica, relaciones interpersonales, entre otras cosas, pues el mundo no puede dar la paz que va más allá de las circunstancias. Y vemos simplemente que la constante en nuestra vida es perturbación, intranquilidad, ansiedad,
y muchas otras cosas que nos están constantemente debilitando, consumiendo, carcomiendo el alma y que no podemos evitar porque vivimos en este mundo, pero que sí podemos en su momento hacerles frente. ¿Cómo? A través de lo que es la paz que Dios nos ofrece. Solo puede ofrecer paz el mundo aparente que sea basada en la falsa promesa de que la paz llegará al obtener lo que se desea. Y en medio de todo esto se justifican tantas y tantas cosas. Las grandes dependencias a cualquier tipo de cuestión que ustedes le quieran poner, desde las más conocidas a las drogas hasta las más desastrosas como son a las relaciones, todo eso lo único que ofrece es una paz muy efímera y que se va a lograr única y exclusivamente en el momento que obtengas todo lo que deseas, lo cual nunca tiene un límite, nunca llegamos a obtener todo lo que nosotros verdaderamente deseamos, porque cuando obtenemos lo que en algún momento creemos es suficiente, siempre habrá deseos por algo más. Y entonces una paz que nunca se va a completar es la que el mundo nos ofrece y que también nos lleva a limitarnos específicamente a la búsqueda de la paz a través de objetos, a través de posesiones, a través de poder, a través de cuestiones que son completamente nocivas para nuestra propia vida. Sin embargo, la paz que Cristo da no se obtiene a la fuerza. La recibimos y la experimentamos al unirnos a Él. Es un regalo. No es algo que en su momento nosotros siquiera pretender acceder a través de nuestras propias capacidades. No es algo que nosotros podamos adquirir pagando por ello. No es algo que nosotros podamos aprender a través de cualquier tipo de curso que nos pudieran dar, a pesar de que hay muchos muy buenos acerca de la autoayuda y la manera de cómo poder reconocernos con grandes limitantes y con la necesidad de crecer. Pero la necesidad profunda es algo que nos lleva precisamente a buscar lo que en su conjunto termine con nuestro sentimiento de perturbación. Y la búsqueda de esa paz no va a tener fin, sino al momento que encontremos esa relación estrecha con Dios a través de Jesucristo. Sin dicha relación personal, nunca disfrutaremos de paz genuina, sin importar todo lo que tengamos. Podemos tener salud, podemos tener compañía, podemos tener una familia fantástica, podemos pertenecer a una sociedad reconocible, podemos disfrutar de holgura económica, podemos tener un estatus, podemos recibir títulos, podemos tener reconocimientos y premios, podemos tener tantas y tantas cosas, pero si no tenemos una relación personal con Cristo, nunca vamos a poder acceder a la verdadera paz, a la que Él nos ofrece, y como bien lo dice claramente, yo no los ofrezco como lo ofrece el mundo. La paz de Dios es completa y distinta. Cristo es la fuente de paz. La paz de Cristo no es algo que podamos obtener por medio de nuestras obras, ya que es un regalo que Dios da a todos los que somos suyos. Comentaba en un principio, Pablo nos comparte en el libro de Gálatas una verdad absoluta para todo creyente, que es la realidad en la cual nosotros estamos hoy ya sellados, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y uno de los frutos del Espíritu, además de muchas otras cosas que nos relacionan con Dios, es precisamente el fruto del Espíritu con varias facetas. Y una de tantas es paz. Es algo que Dios nos ofrece y que está ahí ya en nuestros corazones. ¿Cómo obtenerla? Simplemente con el hecho de recibir a Jesús como Salvador y poder tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo experimentarla? Que sería el punto específico, es única y exclusivamente a través de esa relación que tenemos hoy nosotros con el Espíritu de Dios. Cristo mismo es el regalo que recibimos al ser salvos. Él, la persona de Dios, de Jesús y su Espíritu son uno. Y hoy
lo podemos disfrutar en nuestro corazón. Él es parte real de nuestra vida. Hoy está morando en nosotros. Y si eso es una realidad de la cual podemos ya echar mano, entonces sí, estamos perfectamente conectados y unidos con la fuente y podemos recibir la paz que Jesucristo nos ofrece. Una de las evidencias de esa relación con el príncipe de paz es que venimos a ser pacificadores, y la manera más básica de hacerlo es al conectar a otras personas con Jesucristo, el mayor pacificador. ¿Quieres tener una muestra de paz en tu vida? ¿Quieres tener la evidencia de que estás experimentando la paz de Dios? Bueno, pues una de las grandes evidencias es precisamente cuando nosotros mismos actuamos como pacificadores. Cuando nosotros compartimos la verdad de Cristo a otros para que puedan conocer acerca del camino que les ofrece. Pero también en ese momento en el que no solo nuestra palabra, sino nuestro testimonio, nuestra vida transformada, les haga saber a ellos que ese camino es real y que las promesas de Dios se cumplen y que ese fruto tan deseado de la paz es una realidad de nuestra propia vida. Entonces sí, cuando logremos nosotros cerrar ese círculo, vamos a estar en el conocimiento básico de que somos nosotros parte de esa experiencia de paz, pero fundamentalmente que también estamos siendo conducto de esa paz hacia los demás. El camino a la paz es angosto, eso es una realidad, porque la palabra nos enseña que el camino para poder llegar a tener una relación plena y llena con el Señor Jesús y con Dios mismo es el camino angosto, porque es uno solo, porque no es el que nos permite la libertad y el libertinaje de elegir hacia dónde queremos ir o hacia qué queremos hacer. No es el camino que nos deslumbra, no es el camino que nos ofrece esas satisfacciones automáticas que nos dan como una garantía tener placer instantáneo e inmediato, aunque no nos dicen que es pasajero y que de repente se convierte en dependiente y que en muchas ocasiones nos lleva no solo hacia una desviación momentánea, sino hacia la pérdida completa de nuestra relación con Dios. Así que el camino que nos lleva hacia esa paz es un camino angosto, pero en contraposición a todo lo que podríamos pensar. El mundo ofrece una amplia gama de maneras de encontrar la paz, pero todas y cada una de ellas son falsas, vacías, huecas, porque nos ofrecen sí, placer, muchas de ellas placer instantáneo, otras placer como el que nunca hemos experimentado, y en ese sentido pueden tener gran razón, pero lo que no nos dicen es que ese placer tiene una caducidad muy cortita, y que aunque nos sintamos llenos momentáneamente, aunque ese deseo de satisfacción sea total en ese instante, pasado un muy corto tiempo, volvemos a tener esa perturbación que nos trae precisamente esa ansiedad por no sentirnos plenos y llenos. Todas las formas en las que el mundo ofrece la paz son falsas. Sin embargo, este es el camino que la mayoría de la gente elige. Van de una falsa esperanza a otra, pero nunca logran satisfacer la necesidad de paz que tienen en su corazón. No atinamos a discernir que lo que nuestro corazón se necesita llenar, no lo podemos satisfacer a través de lo que el mundo nos puede ofrecer. Se necesita precisamente satisfacer y llenar a través de la plenitud de Dios en nuestro propio corazón. Y esto es lo que Dios ofrece constantemente. Y nos dice, hoy mi espíritu está ya en ti. Permite que llene por completo tu corazón y tu vida. En el momento que nosotros permitimos que esto suceda, la fórmula cambia completamente y el resultado que nosotros podemos experimentar va a cambiar y a transformar nuestra vida. Pero lamentablemente, la mayoría escogemos tratar de encontrar esa paz y esa tranquilidad única y exclusivamente a través de lo que el mundo nos ofrece. Y nos encontramos siempre enredados en algo que tiene un principio pero un fin muy corto, y que lamentablemente esto significa un círculo
que se cierra una y otra y otra y otra y otra vez y no tiene fin, y que en medio de esta búsqueda lo que perdemos regularmente es tiempo, capacidad, pero sobre todo esa experiencia de tener una relación íntima con Dios. En el camino angosto hacia la paz hay obstáculos que intentarán robar nuestra paz. Y esto es parte de lo que tenemos que aprender y enfrentarnos a ello. Y sobre todo reconocer que si estamos pasando por ese proceso y nos encontramos con esos obstáculos, quiere decir que vamos por el camino angosto precisamente, que vamos hacia ese punto en el cual al final de esa vereda vamos a encontrar esa llenura plena que Dios nos ofrece y su paz la vamos a poder experimentar en nuestras vidas. Algunos de esos obstáculos de la paz. 1. Pensamientos de lujuria. Y pónganle el contexto que ustedes quieran, porque la lujuria regularmente la ponemos hacia la connotación sexual, pero puede ser muchas otras cosas las que nos lleven a tener esos sentimientos de deseo, de pasión. Pueden ser muchas cosas. Así que cuando nosotros estamos en ese camino de la búsqueda de paz, nos encontramos con esos obstáculos y pensamientos que nos obligan a ir hacia el camino ancho, porque el camino angosto, el que nos ofrece verdaderamente la paz, nos dice que todas estas pasiones las hagas a un lado de tu vida. Y esos pensamientos nos llevan de regreso a esas pasiones. Y tenemos que luchar con ello, pero no luchamos solos. Tenemos que estar muy firmes precisamente en este conocimiento del poder de Dios, del Espíritu en nuestra propia vida, que es lo que nos lleva a sacar por completo esos sentimientos de nuestro corazón y poder ir hacia adelante. Pero cuando se presenta ese tipo de pensamientos, de visiones, de imágenes en nuestra mente, lo que tenemos que hacer precisamente es echar mano del poder de Dios y seguir firmes adelante en medio de ellos. También los pensamientos de culpa nos llevan hacia esa distracción total del camino angosto hacia la paz. Y yo creo que una de las emociones que el mundo más manipula es precisamente la culpa. A través de la culpa el enemigo nos señala como indignos, se la pasa constantemente susurrando en nuestro oído que nosotros no estamos a la altura de Dios y que todo lo que Él nos promete no lo podríamos alcanzar porque no tenemos la calidad que Él nos está pidiendo y de la manera como Él nos está instruyendo a que andemos. El sentimiento de culpa es también algo que nosotros debemos de poder enfrentar y derrotar a través del Espíritu de Dios. Y cuando se encuentran esos sentimientos de culpa, lo menos que podemos hacer es, Señor, muestra la realidad de lo que hay en mi corazón y permite que pueda entregar en ti esas cargas que hoy me hacen sentir culpable de algo. Pedir perdón sería el camino preciso que Dios nos pide que vayamos hacia allá, para que nos podamos deshacer de esos sentimientos y de esas emociones de culpa. El enojo es uno de los ingredientes perfectos para salirnos de ese camino angosto. Y es una experiencia que casi todos nosotros podemos tener. Constantemente pasamos precisamente por esa emoción, porque hay cosas que no nos gustan que están sucediendo en nuestra vida. Puede ser incluso motivados por nosotros mismos, pero el enojo es lo primero que sale y aflora de nuestro corazón, y eso también nos lleva a perturbar nuestro momento y evitar seguir andando por el camino angosto. Sentimientos de enojo profundo han hecho que grandes personas hayan destruido por completo su testimonio, y que en medio de esta sin razón se dan cuenta tarde que estaban siendo dominados por algo que ellos mismos querían desechar de su vida, que es precisamente los sentimientos perturbadores que nos llevan a poder no experimentar la paz. Uno más, la amargura, que es algo que la propia palabra nos advierte acerca de ello, y nos dice puntualmente que no dejemos que la amargura eche raíces en nuestro corazón, porque en el momento en el que la amargura se enraiza, se afirma, se establece en nuestro corazón, es algo que destruye tremendamente
de manera principal al portador de esa amargura, porque no le permite experimentar paz, nunca. Están constantemente perturbados por cualquier clase de situación que se llegue a dar y terminan regularmente su vida experimentando perturbación constante, solos, separados incluso de la sociedad, de los seres queridos y sobre todo distanciados de Dios. Y la amargura es algo que nos descarrila del camino angosto. El egocentrismo es otro punto bien importante, el yo. Nuestro enemigo más grande en esta vida somos nosotros mismos. Y cuando no encontramos precisamente la manera de minimizar nuestro yo, estamos en un riesgo fatal de estar perturbados constantemente en nuestra propia vida. Comentaba temprano por la mañana con los servidores algo que vamos a estudiar en esta serie acerca de los frutos del Espíritu, en donde hay un término que se llama templanza y que se traduce hoy con un contexto moderno como dominio propio, y que ese simple término es algo que va en contra del principio básico de lo que Dios nos quiere dar a entender, porque el dominio propio a la luz del mundo es esta fortaleza que tengo yo de dominarme a mí mismo. Y entonces interviene el yo, y ahí es donde entramos en un grave problema. Así que el egocentrismo, el vernos como el centro de todo, el ser lo único importante que existe en nuestra vida y en nuestro entorno, esto es algo que también nos descarrila y nos lleva a tratar de salir del camino angosto y no poder experimentar paz al final de nuestra jornada. La duda. ¿Cuántas ocasiones nos preguntamos acerca de incluso la existencia de Dios? Y aún, lo tengo que confesar, en muchas ocasiones me veo tentado a precisamente cuestionarme eso. ¿Verdaderamente Dios es quien dice ser? ¿Verdaderamente Dios va a cumplir con todo lo que ofrece? Porque lo que veo a mi alrededor me lleva a entender que creo que no. Pero evidentemente todas esas dudas que se basan en ese principio es algo que nos lleva plenamente hacia un camino de intranquilidad y que no nos permite gozar de la paz al final de la jornada. Una paz que, repito, Dios nos está regalando, que es algo que Él ya tiene en sus manos para nosotros y que muchos de nosotros lo tenemos ya en nuestro propio corazón, pero que el afán de vivir el día a día desde nuestra propia óptica y a través de nuestras propias fortalezas nos alejan precisamente de poder experimentar esa paz. Incredulidad, un punto muy importante en medio de toda esta circunstancia. A lo mejor no tengo duda de Dios, lo reconozco como omnisciente, omnipresente, omnipotente, completamente amoroso, misericordioso. No tengo dudas de eso. Pero, pues a lo mejor hay ciertas cosas que sí no le creo, porque no veo que estén sucediendo en mi vida. Porque probablemente son historias de hombres que escribieron ahí, que adornaron muy bien la Biblia. O a lo mejor son fantasías que algunos tratan de hacernos entender como una realidad. Y empezamos a tener esa incredulidad acerca del poder de Dios, acerca de su voluntad y acerca de lo que es la voluntad personal para cada uno de sus hijos. Y esa incredulidad también me lleva a tener una incertidumbre, y esa incertidumbre me lleva a tener intranquilidad, falta de paz en mi vida. La envidia, bueno, ¿qué decirles acerca de esto? ¿Cuántas ocasiones nos vemos tentados a codiciar lo que otros tienen? No solo las posesiones, incluso las relaciones. Pero lo que más envidiamos de las personas es paz. Cuando vemos a gente que está en esa forma en la que de verdad parece brillar, porque tiene una paz personal tremenda, deseamos e envidiamos tener esa paz. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Bueno, tratar de perturbar la paz de esa persona. No se trata de obtener la que él tiene, sino el no permitir que la tenga. Porque como yo no la tengo, entonces tengo que perturbar al que sí la tiene.
al que la está experimentando. Y eso precisamente es algo que también nos lleva a descarrilarnos del camino angosto. Simplemente recordemos la promesa que Dios hace: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la promesa de Dios, y en medio de esto debemos nosotros fincar nuestra tranquilidad. Y en medio de ese desarrollo, de ese sentimiento, poder experimentar finalmente paz en nuestra propia vida. ¿Cómo podemos disfrutar entonces de la paz de Cristo? Simplemente unas reflexiones importantes para nuestra vida. Debemos creer que Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestras circunstancias. De lo contrario, trataremos de tomar el control y no hay paz en esa lucha. Si no, pregúntenle a las personas controladoras: ¿cuándo están en paz y en tranquilidad, a pesar de que ellos pretenden tener controlado todo? En el momento que cualquier cosa sale de su lugar, empieza a sonar de una manera diferente, empieza a tornarse de un color distinto, empieza a tener una textura rara, en ese momento pierden completamente su paz y tratan de tomarla, y precisamente eso se convierte en una lucha constante, y es lo que nos lleva a tener falta de paz en nuestra vida. Así que debemos creer que Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestras circunstancias, y así todo lo que suceda sabemos que tiene una finalidad acorde a la voluntad de Dios. Ya no me importa si el día está plenamente soleado con un sol brillante o está completamente gris, cubierto de nubes, porque en ese momento mi paz está fundamentada no en lo que veo, no en lo que percibo, no en lo que la gente me comenta, sino en la certeza de lo que es esta tranquilidad que se fundamenta en saber que Dios está en control de las cosas. Y que si me está haciendo pasar por momentos difíciles, es porque voy a salir fortalecido después de esa prueba. Voy a salir purificado después de esa prueba. Voy a salir mejorado después de esa prueba. Y qué mejor que ese sentimiento para poder entonces sí experimentar paz en medio de cualquier circunstancia que haya en nuestra propia vida. Debemos creer que su oferta de paz es real y estar dispuestos a recibirla, pese a nuestros sentimientos. Es algo que nos lleva a una meditación y a una reflexión profunda. ¿Qué tanto valor tiene la paz de Dios? ¿Es realmente lo que estoy deseando? ¿Eso es lo que espero experimentar en mi vida? ¿Eso es lo que verdaderamente deseo que sea una realidad hoy en mi vida? Si eso es así, entonces debo creer que esa oferta de paz es real. Que Dios no solo es una historia que alguien cuenta, sino que es una realidad en mi vida. Hay muchas cosas que nos dicen acerca de la realidad de Dios, pero la más grande de todas es experimentarlo en nuestro propio corazón y poder ser partícipes de lo que Él nos está ofreciendo. Él está esperándonos con los brazos abiertos para recibirnos en cualquier momento, para podernos ayudar, para podernos sostener, para podernos consolar, pero sobre todo para darnos su regalo, y su regalo es de paz. Es una promesa. Cristo se los dijo claramente a sus discípulos una noche antes de todo su sufrimiento. Y lo dijo con una certeza clara: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no se las ofrezco como se las ofrece el mundo. Y esa es la certeza que nosotros debemos de tener. Debemos rendir por completo nuestra vida, mente y voluntad y emociones a Cristo como Señor. Esto incluye someter nuestro carácter, conversaciones y conducta a su voluntad. Hablábamos alguna ocasión del término soberanía. ¿Qué significa Dios soberano? Simplemente significa que Él es dueño de todo. Y al ser dueño de todo, puede hacer con ello lo que Él quiera. Y entonces, cuando yo reconozco esa soberanía de Dios a la luz de sus promesas, entonces voy a poder experimentar esa paz.
porque le voy a permitir por completo el control de mi vida. Y sé que al final de todo lo que puede estar pasando, de todo lo que pueda experimentar, de todo lo que pueda sufrir, Él tiene algo mejor para mí. Y su paz la voy a poder experimentar claramente. Tener la paz de Cristo no significa que estaremos exentos de problemas, sufrimientos o enfermedades. Eso no es lo que Dios prometió. Lo que Dios prometió es que a pesar de esas circunstancias vamos a poder experimentar su paz, su llenura y su plenitud. Cuando tengamos que enfrentar alguna de esas situaciones, podremos tener la confianza absoluta, la certeza y la paz que solo encontramos en Cristo. Él es poderoso para sostenernos en medio de cualquier dificultad. De hecho, a veces las situaciones más dolorosas y difíciles vienen a ser el terreno fértil para la maravillosa paz que Dios nos da en momentos como esos. Y una pregunta final para irnos con una reflexión. ¿Qué caracteriza tu vida? ¿La paz o la ansiedad? ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Qué es lo que principalmente puedes estar experimentando y reconocer en tu propia vida? ¿Estás experimentando la paz de Dios o sigues en medio de esta ansiedad que el mundo nos da? Hay que estar firmes en esta reflexión y en esta pregunta para poder conocer cuál es la realidad de nuestras vidas. Pero bueno, al final de cuentas, nunca olvidemos que Jesucristo está siempre atento y dispuesto a consolarnos. Lo único que tenemos que hacer es tomarnos de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor, por tus promesas, por tu gran verdad que es la que compartes cada día con nosotros y en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que se mueva poderosamente en nuestro interior para que pueda revelar cuáles son estos obstáculos que hoy nos están impidiendo poder experimentar tu paz, Señor. Permítanos verla claramente. Permite, Señor, que en medio de toda la circunstancia, de todos los nubarrones que hoy podamos estar sintiendo y percibiendo en nuestra vida, por más que nos sintamos en medio de una tormenta, podamos experimentar tu paz. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una muy buena semana.